monsters still survive, buried deep beneath the sand. I came back with bloodied hands. Every scar became my name, every loss became my rage. In this world where weak ones fall, I won't fear the storm at all. Rise through the wasteland, fight till the very end. No, I will never run. The desert made me overcome. Born from the dust, made by the pain. I became the weapon of a world in flames. Stand through the storm, don't look away. Even if the heavens fall, I will still remain. I will still remain. En un mundo sin esperanza, un joven había vivido de una forma aún peor. Los débiles tenían su destino sellado. Era por eso que el joven, en medio del desierto, estaba siendo devorado por un gusano gigante. Hace unos 100 años, un haz de luz aterradoramente brillante impactó la Tierra. Esa luz comenzó a devorar toda la vida en el planeta. El pequeño planeta azul, que fue la cuna de todas las cosas, pronto se transformó en un enorme desierto. Todo lo que quedaba para los pocos humanos restantes era construir sus propias fortalezas. Un joven viajando en tren se quejaba solo. Si van a destruirlos, háganlo adecuadamente. ¿Por qué dejar solo a los insectos vivos? Mientras se quejaba, alguien lo empujó contra la pared del tren. Un hombre musculoso se burló, ordenándole que dijera su nombre. El joven respondió impotentemente: Zen. El hombre musculoso se rió junto a sus compañeros. ¿Solo tienes un nombre? ¿No tienes varios? Los padres sí tienen. ¡Ja, ja, ja! El joven mordió sus labios, conteniendo su irritación. El hombre se sentó a su lado, colocando su brazo musculoso sobre el cuello de Zen. «Relájate, chico. Estamos todos juntos. ¿No deberíamos llevarnos bien?» Los chicos que viajaban en ese autobús de minería generalmente tenían una cosa en común. Ninguno de ellos era realmente un minero. Eran criminales o fugitivos. Siempre al menos uno de los dos. Mientras el hombre continuaba hablando a su lado, Seon perdió la paciencia. Se dio vuelta y dio un rápido puñetazo que tiró al hombre al suelo. Seon caminó hacia él. ¿Quieres saber lo que soy? Un asesino. Estrictamente hablando, Seon no había hecho eso contra una persona, lo que reveló ser, ya que en la nueva era, solo los fuertes eran considerados personas. Para él, no había nada de malo en tirar a otro trozo de basura. Algunos ratones habían intentado robar sus cosas, y Seon se encargó de eliminarlos. El hombre caído en el suelo advirtió, antes de que su conciencia se agotara: «Mi hermano es Lee Ji-rong. ¿Escuchaste? Estás acabado, bastardo». Seon se asustó al escuchar tal nombre. Si los fuertes eran considerados personas, los despertados eran los dioses por encima de ellos. Un simple ratón como él mismo reconocía ser. Ofender a alguien de ese calibre era renunciar a su existencia. Los rumores se esparcieron de que Lee Ji-rong estaba buscando a Seon. Antes de que se diera cuenta, ya estaba dentro del autobús que iba en dirección a las minas. Mientras Seon continuaba golpeando al hombre, que era el objetivo de sus puños, sonrió burlonamente. ¿Ya has terminado? Seon sintió un dolor de cabeza repentino. El hombre lo había agarrado y lo lanzó por encima de los asientos del tren. El hombre resultó estar allí por la misma razón que Seon, decepcionado, porque iba a tratarlo como a un hermano. Se burló. «Creo que te voy a enseñar una lección, como el hermano que seré». Todos están de acuerdo con eso, ¿verdad? Las manos de aquel hombre estaban en llamas, mostrando el poder de un despertado. Seon nunca esperó encontrar un despertado tan lejos de donde salió. En el momento en que iba a ser atacado, el autobús de repente viró. El vehículo fue sacudido hacia arriba y hacia abajo. Saliendo de la carretera, uno de los hombres heridos gritó al conductor: «¡Aprende a conducir, maldito!». El conductor murmuraba con miedo. El hombre se acercó a él, preguntando qué estaba diciendo. El conductor del autobús habló más alto. «¡Dije que ya no vamos a las minas!». Confundido, el hombre herido por el vuelco preguntó qué quería decir exactamente, con una mirada asustada. El conductor advirtió lo que veía afuera. «¡Nos están consumiendo!». Ahora, un gigantesco gusano abría su boca alrededor del autobús, creando un remolino de arena que lo arrastraba hacia abajo. Las personas en el autobús comenzaron a caer unas sobre otras. Fueron arrojadas por las ventanas, hundiéndose en la arena que el gusano gigante tragaba. Mirando hacia atrás, Seon pudo ver cómo esa situación siempre se repetía. En la nueva Seúl, o cuando encontraba un despertado, o incluso cuando estaba siendo consumido por un gusano de arena, nada era especial. La razón era simple: estaba en un mundo arruinado, donde todo lo que poseía era tomado por los más fuertes.
Al final, Seon solo podía culparse a sí mismo por ser débil. Mirando al cielo, vio la boca del gusano cerrarse, bloqueando la luz del sol. Sabiendo cuántas veces eso ya había sucedido en el mundo, el joven sentía sueño con el cliché en el que estaba viviendo. En los últimos momentos, aún podía imaginar la fantasía de ser solo un poquito más fuerte, lo suficiente para sobrevivir. Algún tiempo después, Seon despertó. Su mano estaba fuera de la arena, en el estómago del gusano. Sin que él lo notara, la arena alrededor de él comenzó a circular como un remolino. Finalmente consciente, respiró hondo cuando la arena se apartó de él, dándole algo de aliento. Seon se levantó, recuperando el aliento. Dentro de él, Seon sintió algo cambiar. Al mismo tiempo, logró ver desiertos lejanos, donde la Estatua de la Libertad había sido tragada por las tormentas de arena, o donde la Torre Eiffel había oxidado con la erosión. Famosos puntos turísticos alrededor del mundo pudieron ser vistos a través de los ojos del joven. Se quedó en silencio, con su mente yendo cada vez más lejos. El mundo, completamente seco, cubierto de arena, los asteroides que lo orbitaban, todo se desplegaba ante los ojos de Seon, como si supiera qué hacer. Levantó la mano, murmurando con la boca seca. ¡Cañón de arena! Toda la arena dentro del gusano fue arrojada contra las paredes internas del monstruo. La enorme presión creó un agujero hacia el exterior, permitiendo ver el sol una vez más. Seon supo que había sobrevivido en ese mundo maldito, donde todo había sido transformado en arena. Se prometió a sí mismo que sobreviviría. Seon comenzó a sentir cada célula de su cuerpo. Eso significaba convertirse en un despertado. Mientras se maravillaba con el cambio, el gusano de arena comenzó a moverse. El monstruo gigante atacó al joven, que finalmente recordó a la bestia. Seon estaba a punto de intentar luchar contra el monstruo, cuando un hombre lo empujó hacia un lado. ¡Estás en el camino! Antes de que pudiera darse cuenta, ya había sido lanzado lejos por el hombre. Cayó, con arena entrando en su boca, cambiando la arena caliente. Seon preguntó, irritado, quién era el hombre y de dónde había salido. Antes de que su respuesta fuera escuchada, Seon abrió los ojos. El hombre había subido al cuerpo del monstruo gigante, encima del verme, con una gran espada clavada en el cuerpo de la bestia. El hombre comentó, cuando esto comienza a comer, crecen ridículamente rápido. Continuó preguntando al verme, ya que estar tan alto es aterrador, ¿por qué no bajas al primer piso? El hombre levantó la pierna, pateando la espada y haciendo que el verme cayera contra el suelo. El protagonista se protegió de la ola de impacto de la nube de arena creada por la colisión. Aún estaba incrédulo de que el hombre hubiera derrotado al verme de arena tan fácilmente. Seon observó al hombre sacar la espada que había quedado atrapada en el cuerpo del verme mientras intentaba descubrir quién era. Una joven de cabello azul se acercó animadamente. «Ese es nuestro capitán, Jung Jong-beom». El protagonista giró la cabeza para mirar a la chica, preguntando cuándo había aparecido. La joven de cabello azul aplaudía. «Él no es el más rápido de todos». Seon sintió que el brazo que la chica había abrazado estaba congelándose. Saltó hacia atrás, mientras el hombre llamado Jung Jong-beom se acercaba, comentando, «Los vermes de arena no son oponentes difíciles». Llamó a la joven de nombre Giselle para reprenderla, pero solo suspiró en silencio. Giselle seguía agarrando el brazo de Seon, que, en ese punto, ya estaba rojo, como si no fuera nada. Ella le hizo una zancadilla, arrojándolo al suelo, con una sonrisa que dejaba claro que no era una amenaza. Giselle comenzó a quitar la banda de tela del brazo de Seon, ansiosa por ver su rango y habilidad. Ella incluso comenzaba a adivinar. Sin embargo, cuando retiró las vendas y no vio nada, se sorprendió. Giselle llamó al capitán. «¡Hey! Este tipo no es un despertado». El protagonista la maldijo, preguntando qué estaba haciendo. Ignorándolo por completo, Giselle tiró del brazo de Seon hacia atrás, intentando mostrarle al capitán que no poseía una marca de despertado. Seon pensaba que la chica estaba ciega. No había forma de que los despertados no tuvieran la marca. Mientras Giselle aún intentaba investigar si el joven que encontraron era un despertado o no, alguien en un coche blindado comenzó a gritar. «¡Dejen de perder el tiempo y muévanse! Ya avisé que el atardecer se acerca. ¡Rápido!». Giselle finalmente soltó el brazo de Seon, preguntando al capitán qué harían con él. Jung Jong-beom lo miró por un segundo hasta que dio una orden. «Échenlo adentro». Él iba hacia las minas de todos modos. Emocionada, Giselle lanzó a Seon arriba y abajo como si fuera su nuevo juguete. La jeep militar avanzó rápidamente por las arenas. La conductora del jeep seguía quejándose. «¿Por qué siguen avanzando solos? Ya dije que era el atardecer». «Pero ustedes nunca me escuchan». Mientras ella seguía discutiendo con el resto del equipo, Seon, atado en el compartimento de carga, tuvo que permanecer en silencio. No estaba quieto. Delante de él,
se formaba un pequeño remolino de arena. Era lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano. La arena se movía según su voluntad. Por lo tanto, Seon estaba seguro de que poseía una habilidad. Lo que lo confundía era el hecho de que no veían su marca de despertado. Pensando en ello, recordó que su marca era de un color diferente. En la muñeca de Seon, además de las líneas negras, había una línea que no era amarilla ni naranja. Era del color de la arena. Los colores de un rango seguían la afinidad del despertado. Los tipos mágicos poseían color azul, mientras que los tipos combatientes recibían color rojo. Aunque había varios casos de afinidades diferentes, Seon nunca había escuchado de manipulación de arena. Puso la habilidad en práctica, haciendo que la arena que ensuciaba el compartimento de carga subiera por sus brazos. Aunque tenía la marca de menor rango, el rango F, Seon podía sentir que esa habilidad tenía un potencial infinito. Como el desierto, una gran sonrisa se dibujó en el rostro del protagonista. Decidió esperar hasta que ese poder fuera realmente suyo. Hasta que llegara el momento correcto, continuaría escondiéndolo. Manipulando la arena para formar una esfera en su mano, Seon deseó no solo el desierto, sino todo el mundo para él. Cuando el sol ya se estaba poniendo, el vehículo militar se acercó a las minas, un complejo de edificios alrededor de grandes rocas espinosas que se elevaban hacia las nubes. Seon vio las minas de piedra de mana por primera vez. Allí había un punto de control y todo lo que pudieran necesitar. Al final, parecía solo una ciudad normal en el desierto. Mientras miraba a su alrededor, un hombre gritó hacia él, ordenándole que siguiera. Seon pidió que el hombre lo desatara, pero solo recibió más gritos. «¡Cállate antes de que también te amordace!». Seon se vio obligado a seguirlo. A la distancia, el capitán Jung observó a Seon comentando: «Definitivamente esto es extraño». Estirándose, Giselle le preguntó si le extrañaba el hecho de que hubiera un único sobreviviente en el ataque del gusano, algo que podría ser una completa coincidencia. Jung Yong-beom, sin embargo, confiaba en sus instintos, y estos le decían que no era coincidencia. Después de derrotar al gusano de las arenas, descubrió un gran agujero en el cuerpo del monstruo. El capitán se arrepintió de no haber preguntado al menos el nombre del chico, pero tuvo la sensación de que se encontrarían de nuevo. Cuando entró en la ciudad minera, Seon encontró bares, restaurantes, grandes edificios y personas divirtiéndose. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que se había equivocado en su percepción de la ciudad. El hombre que lo condujo cortó las cuerdas en las muñecas de Seon con un arma y bramó: «Quédate callado hasta que la persona a cargo de ti llegue». Cuando el hombre comenzó a irse, Seon preguntó si lo dejaría allí, sin hacer nada. El hombre, sin embargo, no se preocupaba por dejarlo solo o si intentaba hacer algo. Seon miró a su alrededor, preguntando si había algún lugar donde pudiera comer. Cuando fue a pedir información a un hombre, vio en una pared un cartel. Un minero levantaba una gran piedra de maná usada en la construcción de la nueva Seu. El cartel mostraba la frase: «Brilla con nuestro trabajo». El hombre, frente al cartel, detuvo su bebida para comentar: «¿Qué opinas? ¿No es increíble? Esa frase es sorprendentemente verdadera». «Por supuesto que sí. La fuente de energía de la nueva Seu no son exactamente las piedras de maná». El hombre, con manos callosas, preguntó, tomando un pincho de carne. Seon preguntó qué quería decir con eso, ya que parecía insinuar que había otra fuente de energía además de las piedras de maná. El hombre apuntó a Seon: «Ustedes, ratas como tú, obedecen y se llenan fácilmente. ¡Qué gran fuente de energía!, ¿no?». Sonreía burlonamente mientras hablaba. Seon alertó al viejo: «A propósito, acabamos de conocernos y pareces tener edad para nadar en el río que lleva al otro mundo». Curioso, el viejo preguntó a Seon cómo era el interior de un gusano de arena. «¿Sentiste como si hubieras vuelto a la barriga de tu madre?». Sorprendido, Seon preguntó si las personas ya sabían la respuesta. El hombre se rió del joven, advirtiendo que eso no era un escondite contra monstruos. Seon lo corrigió, afirmando estar allí para hacer dinero. Desacreditando al chico, el hombre afirmó que le mostraría algo divertido. Apuntó a algo detrás de él. Había montones de cajas, las cuales Seon reconoció. «¿Tienes demencia? ¿Qué hay de tan gracioso en la basura? ¿Qué son estas cosas?». El hombre rió una vez más, revelando que estaba recogiendo lo que guardaba del resto de las personas que iban a las minas. Con una mirada afilada, advirtió: «Tú también acabarás así». Reveló algo que causaría pesadillas a muchos. Todos los que vinieron aquí al principio intentaron no entrar en las minas. ¿Sabes cómo son las minas, no? Intentan resistir hasta el final porque creen que perecerán si entran en las minas. Pero al final, todo lo que hacen es retrasar lo inevitable. Acaban perdiéndolo todo y se encuentran en el mismo lugar, pensando que preferirían estar en las minas. El viejo, que hablaba cosas sin sentido, comenzó a filosofar.
Dicen que, cuando un hombre perece, deja atrás una marca, pero la basura como ustedes no deja nada más que podredumbre al irse. Estoy ansioso por ver qué dejarás atrás. El protagonista apretó los dientes, retrocediendo ante las maldiciones del viejo. Se levantó, pretendiendo irse, y preguntó cuánto costaba el pincho que comió. El hombre sonrió, afirmando que costaba 10 sois. Seon lanzó el pincho vacío sobre la mesa, haciéndolo rebotar y volar lejos, casi volviéndose loco con el precio. ¿Acaso espolvoreaste oro sobre la carne? El hombre se rió, afirmando que todo allí era escaso. Incluso el pincho que él tiró debería costar alrededor de 9 soles. Seon sonrió maliciosamente. Incluso se burló de la carne que el viejo usó para hacer el pincho. Se disculpó, avisando que no tenía tanto dinero. Mientras se quejaba, estaba siendo extorsionado. Varios otros vendedores y carniceros tomaron sus armas rodeándolo. Cuando Seon se dio cuenta, ya estaba rodeado al punto de que todo a su alrededor se oscureció. El viejo vendedor preguntó con una sonrisa: ¿No tienes curiosidad por saber cómo un viejo como yo sigue haciendo negocios en una mina como esta? Varias cuchillas ya estaban apuntando a Seon maliciosamente. El viejo preguntó qué iba a hacer. El protagonista golpeó la mesa irritadamente, pidiendo que el viejo se calmara. Afirmó no tener tanto dinero y que, de ninguna manera, una carne costaría 10 soles. El viejo pensó en una alternativa. Te dejaré pagar de otra manera. ¿Qué tal la piedra de maná en tu bolsillo? El protagonista comenzó a sudar, sorprendido de que el viejo supiera de su piedra de maná. El hombre extendió la mano, pidiéndole a Seon que le mostrara la piedra, pues la evaluaría por un precio justo. Mientras Seon continuaba negándose, un hombre se acercó a él. La enorme mano del hombre lo lanzó contra la mesa, bramando ferozmente. En ese momento, Seon murmuró: «¡Explosión de arena!». La mano que lo sostenía voló contra los otros comerciantes, con arena atacando a todos los hombres que lo rodeaban. Así, él estaría libre. Sin embargo, eso era lo que pensaba hacer, y no hizo. Quedó en silencio, con la nariz lastimada, mientras el hombre que lo sostenía preguntaba si acaso estaba soñando despierto. Sin alternativas, Seon lanzó la piedra de maná sobre la mesa, maldiciendo: «Aquí está la piedra de maná que tanto querías». El hombre tomó la piedra de maná, analizándola sin muchas ganas. Un tamaño así debería valer al menos 100 soles. Seon golpeó la mesa irritadamente. «Eso vale al menos 300. ¿Qué quieres decir con 100? Con el hombre sin ceder, Seon rechinó los dientes irritadamente. Bajó la cabeza. Internamente, maldecía a todos, pero se afirmó a sí mismo que aún no era el momento de mostrar su poder despertado. Con una voz tranquila, pidió al hombre al menos que le diera el cambio. Los comerciantes alrededor se saludaron unos a otros, celebrando otro fraude. El viejo vendedor de pinchos sonrió y, siendo generoso, apuntó a la basura que tenía en su puesto. «Como eres un novato, toma algo de allí, pero solo uno». Seon comenzó a hurgar en la basura, esperando que hubiera algo que valiera la pena. El hombre lo observó. Nunca había visto a alguien que se preocupara tanto por no perder algo. Mientras Seon ponía todo tipo de cosas en la cabeza, como sombreros o narices falsas, encontró algo que, según el hombre, había sido dejado allí por una caravana. El objeto no parecía normal, pero ciertamente era algo que interesaría a Seon: un reloj de arena. Seon se levantó de inmediato para irse, ignorando al hombre que decía que había tomado algo inútil. Antes de ir, sin embargo, Seon preguntó el nombre del viejo. Arrogantemente, el hombre gritó: «¡Mi nombre es Clexi!». Seon se despidió. «Que nunca más nos encontremos, Clexi». El hombre se rió mientras se iba en otra dirección, afirmando no saber si eso realmente no sucedería. Lejos de allí, Seon observó el reloj de arena negra que había obtenido. Tardaba alrededor de 10 minutos para que la arena pasara por el cuello. En ese momento, Seon estaba en el alojamiento de los mineros. El protagonista inhaló, concentrándose. Sus ojos brillaron con un dorado, color arena. Cuando intentó usar su poder en la arena para hacerla moverse, sin embargo, nada ocurrió. Solo podía ver su propio reflejo en el vidrio. Al final, solo creyó que ese objeto no estaba conectado a su poder, a pesar de haber estado seguro de eso cuando lo vio por primera vez. Aún así, un déjà vu estaba presente en la mente de Seon. Sentía como si eso hubiera sido preparado para él, como si lo estuviera llamando. Incluso en ese momento, de repente, alguien pateó la puerta del dormitorio de Seon. «Eres el nuevo chico que acaba de aparecer». El hombre, lleno de cicatrices, continuó gritando: mocoso! ¿Por qué no estás en las minas? Yo soy Park Marro. Tengo que arrastrarte». El protagonista lo corrigió: «Mi nombre no es Mocoso, es Seon».
Y para empezar, deberías haberme dicho antes a dónde ir. Mientras hablaba, el hombre lo atacó con un puñetazo, arrojándolo al suelo. Para Seon, eso ya era rutina. El hombre continuó golpeándolo con maldiciones por atreverse a responderle. Incluso en medio de los ataques del hombre llamado Park Marro, Seon mantuvo una mirada firme hasta que él se detuvo. Limitándose, el hombre ordenó al chico que lo siguiera con el rostro lleno de manchas. El protagonista juró: Park Marro, recordaré tu nombre y me aseguraré de acabar contigo. En la entrada de la tercera zona minera, calor y humo podían verse por toda el área. Park Marro entró en la mina, ordenando al hombre en la entrada que consiguiera equipo para el novato. Ayudándolo a vestirse, el hombre advirtió que el precio del equipo y las comidas sería deducido de su pago. La instrucción era traer de vuelta las piedras de maná que él extrajera. Preguntando si eso era todo, Sion cuestionó cuánto recibían por día. Antes de que pudiera escuchar una respuesta, una pico voló en su dirección, golpeando solo el casco. Cuando se agachó, Park Marro fue quien atacó con la pico gritando: «Necesito enseñarte lo básico, y ese casco se deducirá de tu pago». Park Marro se acercó al hombre en la entrada de la mina, ordenando que enviara al novato al túnel 972. El hombre se sorprendió, intentando advertir algo sobre el túnel de la mina. Sin embargo, Park Marro lo asustó. ¿Quieres ir en su lugar? El hombre solo asintió, llevando a Seon con él. Mientras seguían por el corredor de la mina, oyeron a Park Marro gritar una última vez: «Ni se te ocurra salir antes de cavar al menos una piedra de maná o acabaré contigo». Ya irritándose, el protagonista murmuró: «Malditos», sorprendiendo al hombre a su lado. Cuida que no te escuche». Los dos descendieron a través de una de las torres de piedra. Desde el hueco en la parte superior, se podía ver el cielo. Había varias aberturas a lo largo de su espiral. El hombre que seguía a Seon sintió pena de él. «Has tenido mala suerte. Llegaste el día en que Park Marro perdió una apuesta». Curioso, el protagonista preguntó si había casinos en la ciudad minera. El hombre asintió. Advirtió que también había todo tipo de corrupción, como en Nueva Seúl. Descendiendo por el elevador de la mina, el protagonista bromeó: «No es de extrañar tantos crímenes con ese idiota de Park Marro. Los negocios deben estar excelentes por aquí». El hombre se rió de la osadía de Seon mientras esperaba que el elevador bajara. El protagonista bromeó una vez más: «No puedo creer que tengo que agarrar una pico. Tengo la piel suave. Me lastimaré fácilmente». El hombre, sin embargo, afirmó que no se lastimaría. Bajando la cabeza sombríamente, concluyó: «Nadie se lastima allí. Nunca ha pasado». Mirando el número del pasillo, el protagonista vio que finalmente habían llegado. Ese era el túnel 972. Salió del elevador y Seon preguntó si todo lo que tenía que hacer era minar piedras de maná. Afirmó que volvería pronto. El hombre, sin embargo, lo corrigió sombríamente: «No vas a volver. Más de una docena de mineros han desaparecido aquí. Yo personalmente vi a 4 desaparecer. Ni siquiera sabemos si siguen vivos». El hombre hizo subir el elevador, dejando al joven atrás mientras se despedía. «Lo siento, y gracias por ir al lugar donde nadie quiere ir». Al ver el elevador subir, el protagonista gritó: «Espera, ¿a dónde vas? ¿Me dejarás aquí sabiendo que nunca nadie ha vuelto?». Sin embargo, solo el silencio le respondió. Seon fue dejado solo. Seon desahogó toda su furia, levantando el pico mientras gritaba: «¡Malditos bastardos! Todo porque los ofendí y ahora me envían aquí». Seon arrojó el pico al suelo y este rebotó, golpeándolo antes de correr hacia las profundidades del túnel. El protagonista corrió tras él hasta que, sin darse cuenta, se perdió. Mientras caminaba por el túnel, Seon notó que la mana presente era increíblemente densa. Se preguntó si nadie había notado eso. ¿Por qué todos los mineros eran solo civiles no despertados? Cuanto más caminaba, más densa se volvía la mana. Cualquier persona normal ya se habría desmayado. Preguntándose cuál era la fuente de esa mana, finalmente encontró su pico. Sin embargo, estaba roto. Caminando hacia la herramienta, Seon pensó que había tenido suerte al encontrarla, pero a pocos pasos de ella, un agujero se abrió debajo de sus pies. Abriendo los ojos, el protagonista comenzó a caer en el portal. Ni siquiera llevó el pico consigo. También dejó atrás el casco con la linterna, como si fuera una señal. El pico roto acabó formando una cruz. Habiendo sido abandonado por sus padres desde la infancia, Seon se preguntaba qué tipo de vida quería. Todo lo que buscaba era no sufrir de hambre. Quería tener sueños como las otras personas. Hasta que un día, cuando intentaron robar su comida, contraatacó. En lugar de huir aterrorizado constantemente, quería una vida donde no tuviera que preocuparse por proteger su vida todo el tiempo. Quería escapar para alcanzar una vida normal, como la de muchos. Seon, después de caer en el portal, se despertó en otro túnel. Tras la caída, sintió un dolor de cabeza y maldijo:
¿Por qué aquí hace tanto calor? Agitando la mano frente a su cara, todo lo que veía era niebla y cenizas. Fue entonces cuando finalmente recordó haber caído en un portal. Zenon no solo había caído en un portal, sino en una mazmorras. Lo que estaba delante de él parecía el área interna del núcleo de la Tierra. Lava caliente corría como ríos entre picos de rocas que se derretían mientras eran llevadas por la corriente ardiente. Una piedra cayó cerca de Zeon. Instintivamente se aferró a ella, pero necesitó soltarla de inmediato, arrojándola al suelo. ¡Maldición! Esto está muy caliente. Quemarse la mano le hizo darse cuenta de que no estaba soñando. Lo que deberían ser cenizas volcánicas en su mano parecían arena caliente. Zeon sintió que, si no salía de allí pronto, terminaría cocinándose. Rasgando un trozo de su pantalón, usó el tejido como máscara para que las cenizas no entraran en su nariz. Habiendo entrado en esas mazmorras, imaginaba que había una manera de salir de allí, probablemente en el punto más alto, la cima del volcán. Como no había monstruos a su alrededor, Zeon creía que era el mejor momento para moverse. Trató de hacerlo rápidamente. Siendo alguien que no se rendía, corrió hacia un arroyo de lava, saltando sobre él hasta otro montículo de tierra quemada. Sin embargo, el lugar donde aterrizó se desprendió, cayendo hacia el río ardiente. El protagonista cayó junto con el trozo de tierra, pero logró agarrarse del borde. Se esforzó por subir, evitando la lava detrás de él. Golpeando el suelo con ira, Zion gritó, jurando: «Parque Marro, maldito seas, te acabaré cuando salga de aquí». Zion rápidamente logró mantener el control, sin permitir que la rabia dominara sus decisiones. Jurando que sobreviviría, haría cualquier cosa para lograrlo, cualquier cosa para regresar a su objetivo. Aún quedaban 4 saltos más que hacer. Si podía ejecutar perfectamente esos 4 saltos, llegaría a su destino. Zeon se habló a sí mismo: «No te detengas, muévete», en lugar de quedarme pensando: «Mi vida no debe terminar en un lugar así». Zeon volvió a correr hacia el borde del río de lava, saltando una vez más. Sin embargo, desde dentro del río de lava, surgió un cocodrilo gigante, abriendo la boca para tragárselo. El gran cocodrilo cerró la boca, volviendo al interior de la lava. La lava burbujeaba alrededor de la bestia que nadaba, después de intentar atrapar su bocadillo. Sin embargo, esta vez no había tenido éxito. En el cielo sobre el cocodrilo y el río de lava, apareció Zeon, usando el chaleco como paracaídas. Después de empujar las cenizas contra su ropa para impulsarse hacia arriba, el protagonista escapó de ser devorado. Hasta hace poco, no estaba seguro de si podría controlar las cenizas, pero eso le había salvado la vida. Al caer de nuevo sobre un terreno firme, el protagonista se desmayó en el suelo. Estaba tan caliente que sentía que perdería la conciencia. Además del clima hostil, también había monstruos. Con la nariz ya taponada por el calor y las cenizas, Zeon estaba teniendo dificultad para respirar. Su visión se estaba volviendo borrosa. Ya sentía que no sobreviviría. De repente, sin embargo, golpeó el suelo y se forzó a levantarse. Menos de 3 minutos antes, se había dicho a sí mismo que saldría de allí vivo. Había un deseo intenso dentro de él. «Nunca he salido con una chica. Necesito salir de aquí vivo». El protagonista se levantó y comenzó a controlar las cenizas a su alrededor, avisando: «Señor y ama, que están al otro lado, en lugar de llevarme, reciban esta bolsa de cuero que les estoy enviando». El gran cocodrilo salió de la lava, subiendo donde estaba Zeon para perseguirlo. El protagonista avanzó, gritando valientemente. Fue en ese momento que escuchó una voz. «Parece que tienes algo divertido ahí». El ataque del protagonista fracasó cuando perdió la concentración, mirando a los lados. Una voz dijo: «Señor y ama». La voz surgió nuevamente. «¿Puedes controlar arena? Eso es muy interesante». Zeon localizó el origen de la voz y miró hacia arriba. De ninguna manera. Era él. Alguien con cabello blanco caía del cielo en dirección al cocodrilo de lava. El protagonista nunca imaginó que se encontraría con un anciano cayendo del cielo. El viejo desenfundó una espada. La velocidad de su caída era tan grande que Zeon anticipó el impacto como un cometa. El anciano cayó sobre el cocodrilo, haciendo que se encorvara hacia abajo. La onda de choque sacudió el suelo rocoso y levantó la lava del río alrededor. Una fuerte ráfaga de viento caliente golpeó al protagonista, que se protegía como podía. La onda de impacto había sido tan grande que dejó de escuchar nada. Mientras se preocupaba por sí mismo, Zeon recordó al anciano que cayó del cielo y también al monstruo. Cuando miró hacia arriba nuevamente, vio al anciano sosteniendo una gran espada. El cocodrilo gigante estaba a su lado. El brillo que tenía en los ojos había desaparecido. Zeon podía sentir que ese hombre era completamente diferente. No era el nivel de un despertado fuerte, sino de una existencia en un plano aún más elevado. El anciano caminó hacia el protagonista.
Sus pies se hundían en el suelo mientras caminaba, tan pesados como sus pasos. Era su voz al cuestionar al joven. ¿Qué eres?, pregunté. ¿Cuál es tu nombre? Seon quedó en silencio debido al shock, sin escuchar la respuesta. El anciano advirtió que contaría regresivamente de 3 hasta 1. La cuenta regresiva comenzó y cuando terminó, ya estaba frente a Seon. El tiempo se ha acabado. El anciano tomó la espada de su espalda, suspirando. Ya que no vas a hablar, te acabaré. En ese momento, la audición de Seon. Volviendo, él saludó desesperadamente. ¡Espera! ¡Espera! No sé qué estaba pasando, pero ahórrame. El viejo repitió la pregunta, queriendo saber su nombre. Seon se presentó. En ese mismo instante, al pasar junto a él, el viejo comentó: «¡Qué nombre idiota!». El protagonista puso los ojos en blanco. ¿Quién te crees para hablar mal del nombre de alguien? El viejo, tras pasar junto a él, lanzó un golpe de espada, cortando el vacío frente a él, como si atacara solo el aire. Entrenando su poderoso golpe de espada, respondió a Seon mientras colocaba la espada en su espalda. «Yo soy Day Order». Tapándose los oídos, el protagonista preguntó irritablemente: ¿qué estaba haciendo el viejo? Day Order devolvió la pregunta. ¿Qué crees que estoy haciendo? Todo lo que Seon podía ver era al viejo llamándolo idiota y amenazándolo. Estoy agradecido de que me hayas salvado, pero ¿qué hice de malo? Ignorándolo por completo, Day Order se agachó tocando el suelo. Eres un idiota. Caíste en una trampa. El protagonista ni siquiera sabía de qué se trataba, viendo un pequeño agujero en el suelo de donde salía una densa mana roja. Day Order le dio una explicación. Este es un fenómeno que ocurre cuando la mana de una mazmorra se satura demasiado. Para protegerse, la mazmorra crea otra entrada y libera el exceso de mana a través de esa grieta. El viejo también reveló que la mana se pegaría a cualquier criatura viva. En cuanto terminó de hablar, la densa mana alrededor de Seon comenzó a tomar la forma de una serpiente. Teniendo la mala suerte de toda una vida, el protagonista maldijo el parque Marro por haberlo arrojado allí. Day Order se acercó a Seon, llamando: idiota. El protagonista pidió que dejara de llamarlo así. Day Order no le hizo caso y giró la cabeza de Seon para que mirara en una dirección. Enfoca la mana en tus ojos y mira. El protagonista se quedó callado e hizo lo que le dijo el viejo. Un brillo surgió en sus pupilas mientras Day Order lo instruía. No veas con tus ojos, sino con la mana. Siente la mana en el aire. El protagonista miraba hacia el lugar donde Day Order había atacado. Allí había el cuerpo de un monstruo, que solo fue revelado cuando Seon usó la técnica enseñada por el viejo. Era una bestia con habilidades de sigilo. Cazaba a sus presas sin que siquiera lo advirtieran. El protagonista nunca imaginó que habría un monstruo tan grande frente a él. Ni siquiera había sentido su presencia. Si no fuera por el viejo, habría sido devorado sin siquiera saberlo. El protagonista miró extrañamente a Day Order. El viejo ya había salvado su vida 2 veces, haciéndolo preguntarse cuán poderoso era. El protagonista hizo la pregunta que quería saber desde hace mucho tiempo. ¿Quién eres exactamente? El viejo respondió como antes. Eres realmente idiota, ¿no? Ya dije que soy Day Order, mocoso. Seon no se conformó con la respuesta. ¿Quién eres exactamente para tener ese tipo de poder? ¿Y dónde estamos? El viejo no se preocupó por responder. Este es mi campo de caza. Sonriendo de manera burlona, le dijo al joven que viera por sí mismo para descubrirlo, mostrando la espada que llevaba en su espalda. De orden, llamó el nombre Crayon. De repente, una reverberación se extendió por toda la mazmorra a partir de la espada. El protagonista se puso las manos en los oídos para no ser afectado una vez más. En el momento en que se preguntó qué estaba haciendo el viejo, miró hacia arriba. Una sombra pasó sobre él. Varios cuervos con alas de fuego comenzaron a sobrevolarlo. Di orden y lo llamé una vez más. ¡Idiota! Si no puedes hacer nada, al menos intenta sobrevivir. Seon hizo lo que el viejo dijo. Intentaba esquivar los cuervos de fuego que se lanzaban para atacarlo. Lo peor que Seon enfrentaba era la velocidad con la que atacaban los cuervos. Fue golpeado en el brazo, así como en la pierna. Poco después, los cuervos eran lo suficientemente rápidos para que no pudiera esquivar. Lo más extraño era que los cuervos se centraban solo en un lado de su cuerpo. Irritado, comenzó a manipular las cenizas. Las hizo enrollarse en su brazo, dirigiéndose hasta la punta del dedo. Cuando disparó como proyectiles, los cuervos eran más rápidos que los ataques y podían esquivar con facilidad. Volvían a lanzarse contra Seon. A pesar de usar las arenas y los ojos con mana, Seon aún no podía seguir la velocidad de las bestias aladas. Atacado por todas direcciones, se preguntaba qué hacer.
Si eso continuaba, su fin estaría cerca. El viejo ya había salvado su vida 2 veces y Seon no quería perecer. No quería ser el idiota como lo llamaba Day Order. El protagonista recordó algo. Desde el momento en que no pudo escuchar la voz de Day Order, pero podía verlo. El método para luchar contra los cuervos era alcanzarles sin necesidad de verles. Sin embargo, Seon no sabía cómo hacerlo. Intentó pensar y pensar, encontrar una manera de luchar. El protagonista intentó una vez más hacer lo que Day Order le enseñó. Centró el mana en sus ojos, aumentando la pureza de ese mana. Al intentar ver a las bestias voladoras a través del mana y no con los ojos, todo se volvió más claro. Un cuervo de fuego se lanzó una vez más hacia Seon, pero, en el último instante, creó una esfera de cenizas a su alrededor. Sintiendo el mana de los monstruos, supo exactamente dónde estarían en ese ataque. Cuando el flujo de mana de los monstruos se acercaba, era el momento de atacar. Fue usando la técnica que Day Order le enseñó que Seon se dio cuenta de que el viejo ya estaba varios pasos adelante de lo que iba a suceder. A pesar de poder bloquear algunos de los cuervos, Seon aún necesitaba enfrentar una dura batalla. Parecía difícil luchar solo, por eso intentaba descubrir dónde estaba el viejo, como si eso fuera una respuesta. The Order surgió sobre un lago de lava, atacando a varios cocodrilos al mismo tiempo. Mientras blandía la espada, cortaba cada uno de los monstruos. El viejo reía a carcajadas. Interesante, qué interesante. Estoy emocionado por primera vez en mucho tiempo. Después de eliminar a 2 monstruos más, volvió al suelo firme. Como un cometa, dejó caer la espada, canalizando mana hacia los puños. Quiero más, más, tráiganme más de ustedes, todos ellos. El número de monstruos parecía disminuir. El último de ellos atacó a Day Order, quien lo cortó. Suspirando dijo, qué pena, estaba terminando mi calentamiento. ¿Por qué hay tan pocos a este punto? Seon se sintió mal por los monstruos que Day Order eliminó. No entendía cómo el viejo había derrotado a tantos monstruos enormes con una sonrisa. Tratando de detener las heridas, Seon deseó, creo que no hay más monstruos, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta que recibió fue el sonido de temblores. La lava comenzó a subir, alcanzando lugares que antes eran seguros. Seon sintió una inmensa presión, como si algo poderoso estuviera acercándose. La fuerza de lo que fuera lo hizo caer de rodillas al suelo, vomitando. Al limpiarse la boca, preguntó qué estaba sucediendo. Day Order reveló, ese fue el rugido del jefe. El protagonista no podía creer que el viejo hubiera dicho tal palabra. Day Order reveló que toda Mazmorras poseía un jefe final. Él era el origen de esa área y la razón por la que había ido allí. Saliendo detrás de una de las montañas, alas gigantes cubrieron el cielo. El protagonista miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos. Eso es el jefe. El Rey Orden sonrió ante el desafío. Ahí está, el Draco Carmesí. El dragón de cenizas rugió una vez más, elevando aún más la lava que descendía de su volcán. Confundido, el protagonista preguntó por qué el viejo llamó al monstruo Draco y no dragón. Day Order reveló que, debido al rango bajo del monstruo, no recibía el nombre de la criatura mitológica. Aún así, el protagonista temía el poder de ese monstruo. Las alas del Draco exhalaban una mana densa de color azul claro, del mismo color que sus ojos que miraban a los humanos debajo del volcán. Cuando Seon vio al monstruo mover el terreno a su alrededor, gritó, «¡Es un campo de fuerza!». Day Order le dio unos golpecitos en la cabeza a Seon, mostrando estar impresionado. «¡Oh, idiota! ¿Conoces el campo de fuerza?». El protagonista afirmó haber oído hablar de ellos. Los monstruos de rango B o superior poseían sus propios rasgos únicos, así como los humanos, así como la marca de clasificación de los despertados. Un campo de fuerza rojo significaría la característica de un luchador, mientras que un campo de fuerza azul representaría magia. Mientras el protagonista hablaba, el hielo comenzó a formarse alrededor del Draco. Espinas congeladas crecían, negándose a derretirse incluso en ese ambiente ardiente. Grandes icebergs de hielo fueron lanzados por el Draco. El ataque cayó sobre Seon y Day Order antes de que se dieran cuenta. El protagonista gritó, «¡Cielos! ¡Es demasiado poderoso!». En el instante siguiente, un corte en forma de cruz fue lanzado por Day Order, destruyendo el gran cubo de hielo en 4 partes. El hielo se desmoronó ante los ojos de Seon. El protagonista nunca había esperado algo así, algo que iba más allá del sentido común, más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Incluso todo lo que había descubierto sobre el viejo frente a él estaba siendo superado. El gran Draco Carmesí abrió la boca, reuniendo energía fría en el fondo de su garganta. Pero antes de que el ataque de aliento fuera usado, Day Order golpeó la cabeza de la bestia, anulando la conjuración. El Draco poseía garras afiladas para luchar, no solo con magia,
Intentó agarrar al humano que lo atacó. Sin embargo, su brazo fue bloqueado por la hoja afilada. Day Order se deslizó sobre el brazo de la bestia. No obstante, acabó siendo atrapado. Detuvo la canalización de su aliento helado a medias. Cuando abrió la boca una vez más, el Draco mostró que el ataque ya estaba precanalizado. Day Order no sintió miedo. En vez de eso, sonreía. Una vez más, cerró la boca del gran Draco, haciendo que el ataque congelante explotara dentro de la bestia. The Orden reía con la visión. ¡Ja, ja, ja! ¿Sientes algún dolor? Tu cara está horrible. No te preocupes. Acabaré con tu sufrimiento. Sostuvo la espada con ambas manos, elevándola para finalizar a la bestia. Hoy será el día en que dejarás de existir. El golpe de la espada cayó sobre el Draco, causando un temblor por toda la mazmorras. Estando más cerca del epicentro del ataque de lo que le gustaría, el protagonista intentaba mantenerse en pie. ¡Maldita sea! Voy a acabar conociendo al señor Llama más pronto de lo que desearía. ¡Malditos lunáticos! ¿Por qué no pueden resolver las cosas solo con una conversación? Seon intentaba escapar de la zona de batalla, donde ataques de hielo y espada creaban ondas de choque, que se extendían por los alrededores, mientras eran reflejadas por los enemigos que las lanzaban. Mientras corría, el protagonista logró controlar las cenizas de la región, creando un escudo en su espalda para bloquear al menos parte de los ataques que caían en su dirección. Después de alejarse, Seon volvió a maldecir. No podían pelear en otro lugar. Con solo una onda de choque, podría causarme tantos problemas. El protagonista continuó esforzándose, usando el control de arena para hacer que las cenizas lo protegieran. Day Order, por otro lado, reía continuamente, aprovechando cada vez más la batalla que siempre deseó. Saltó sobre la cabeza del gran Draco. ¿No parece que estamos en un parque de diversiones, mi querido Draco Carmesí? El Draco, para intentar sacar al humano de su cabeza, se sumergió en la lava caliente. Esto creó una ola que inundó toda la región cercana, incluso el área donde estaba Seon. Con el impacto de la batalla, el terreno que antes era seguro comenzó a agrietarse. Las ondas de choque se propagaban cada vez más intensamente. Dan, que estaba en uno de los lugares que comenzaban a colapsar, vio la onda de choque viajar en su dirección. No había forma de esquivarla. Fue lanzado lejos. El cuerpo del protagonista rebotó varias veces sobre el suelo duro, hasta caer hacia un río de lava. Sus ojos revelaron el desespero que sintió. Al mirar hacia arriba, vi a Day Order enfrentando al dragón ferozmente. Tan intensa como la batalla en el cielo, era el calor de la lava a sus espaldas. Di la orden. Estaba aprovechando al máximo la batalla. ¿Eso es todo lo que tienes, Draco? El jefe de una mazmorras continuaba inclinando su cabeza hacia abajo. El viejo golpeó la cabeza del monstruo, haciéndolo agacharse. El Draco no se dejó atrapar en su boca una vez más. Energía congelante fue reunida. El viejo estaba ansioso por enfrentar el ataque. El soplo de hielo rompió la barrera del sonido al atacar, como un cañón, devastando todo lo que había a su frente. Una niebla gélida salió de la boca del Draco tras el ataque. Di la orden. Había desaparecido de su vista, buscando por mí. El Draco miró alrededor, pareciendo sorprendido. En el siguiente instante, una espada de aura, varias veces más grande que el Draco, cayó sobre él. El monstruo cayó de espaldas al suelo y exhaló un suspiro de dolor. Sin embargo, no abatido, habiendo hundido su espada en la barriga del Draco, di la orden. Reveló haber pasado un año entero buscándolo. Forjaré la crayón con tu corazón. Entonces, di adiós. Ya. La espada fue empujada hacia abajo, penetrando profundamente. La energía gélida del Draco y la fuerza caliente de la espada entraron en conflicto. Sin embargo, la espada Cryon se mostró más poderosa, absorbiendo al enemigo. Day Order retiró la espada que brillaba, repleta de poder. Sonrió, mostrando todos sus dientes. Parece que te has vuelto más fuerte, Cryon. En ese momento, escuchó una voz hablando. Una espada se volvió loca. El joven que se aferraba al precipicio elogió al viejo por ser fuerte y poder derrotar al Draco. Di la orden. No esperaba ver al chico vivo. Sorprendiéndose, el protagonista recordó lo que sucedió minutos antes, cuando casi cayó en la lava. Cuando fue arrojado contra la lava, mantuvo la concentración, actuando rápido para controlar las cenizas a su alrededor. Creó una fina capa de cenizas entre él y la lava. Incluso Seon se había impresionado con su persistencia. El protagonista maldijo al viejo. Un viejo loco estaba creando tantas ondas de choque que mis reflejos mejoraron, ayudándome a sobrevivir. El viejo musculoso sonrió, elogiándolo mientras lo llamaba idiota. En ese momento, el cielo de las mazmorras comenzó a partirse como vidrio frágil. Day Order advirtió que, con el jefe eliminado, colapsaría.
Seon se puso nervioso al ver al viejo agarrándolo por la camisa. Day Order comenzó a reírse a carcajadas y lo lanzó contra un portal. ¡Adiós, idiota!, Seon maldijo al viejo. ¡Loco! Eres aún peor que Park Manjo. Cuando pasó por el portal, el protagonista cayó en un desierto. Comió arena por segunda vez en 24 horas. Escupiendo, preguntó, ¿dónde estábamos? Day Order apareció detrás de él. ¿Dónde crees que estaríamos? ¡Fuera de las mazmorras! La voz del viejo poderoso se volvió seria repentinamente. «Escucha, idiota», se acercó a Seon. «Necesito tu habilidad de controlar arena, pero ahora eres tan débil que llegas a ser inútil». Apuntando en una dirección, te dio el derecho a elegir. Puedes ir por allí hasta llegar a tu casa. Volverás a vivir tu vida común. Apuntando hacia sí mismo, Day Order reveló la segunda opción. O puedes seguirme y convertirte en algo mejor que un idiota. El protagonista preguntó cuánto tiempo tendría que seguirlo. El viejo no tenía una fecha definida. Algunos meses, algunos años, tal vez incluso algunas décadas. Aún no lo sé. Entonces, decide si volverás a tu vida mediocre o arriesgarás tu vida donde hay un 99% de posibilidades de ni siquiera permanecer vivo. Así fue como el viejo te mandó a elegir. Al levantarse, el protagonista se burló. ¿Elegir? ¡Qué broma! Apuntó al viejo, preguntando si estaba loco. La elección parecía fácil. ¿Esperas que renuncie a mi casa, cama y comodidad para seguirte por el desierto? Day Order estaba serio al responder. Sí, exactamente eso. El protagonista se rascó la nuca, afirmando que no había más nada que discutir para tomar la decisión. Iré contigo. Seon afirmó que no toleraría no devolver el favor y recordó que era demasiado débil para vengarse, advirtiendo, «Tú también estás en mi lista, viejito». Tales palabras fueron dichas con una sonrisa. El protagonista reconoció el poder de Day Order. «Eres la persona más fuerte que he encontrado y dudo que encuentre a alguien aún más fuerte. Así que, estoy seguro». Riendo, Jordan preguntó de qué tenía seguridad. El protagonista apretó la mano, haciendo que la arena llevada por el viento se reuniera. «Estoy seguro de que, si voy contigo, podré volverme más fuerte». Jordan advirtió que algún día se arrepentiría de esa convicción. Así, comenzó su marcha. «Sígueme, idiota. Tenemos un largo camino por recorrer». Pasó el tiempo y el sol, que ardía entre las nubes, hacía que Seon se bañara en sudor. Suplicaba al viejo que caminara más despacio. Ya habían estado caminando durante 6 horas sin una pausa. Day Order estaba en silencio, lo que enloquecía a Seon. «¿Por qué no dices nada? Eres un adolescente rebelde. ¿Qué pasa con tu cambio de humor?» Hacía tanto calor que Seon imaginaba que la temperatura sobrepasaba los 50 grados. La arena incluso se estaba convirtiendo en un obstáculo para que pudiera caminar a ese ritmo. Pensaba que se deshidrataría pronto. El Rey Orden comentó de repente, «¡Qué idiota! No puedes ni usar un 1% de tu poder total». Confundido, el protagonista preguntó qué quería decir. El viejo se rió, ya que el joven podía controlar la arena y, aún así, patéticamente, ni siquiera podía caminar bien. Llevando las manos a la cabeza, Seon se quejó. «Eso suena fácil para ti, pero solo han pasado 2 días desde que desperté». Day Order preguntó si eso era un problema. Al escuchar al chico afirmar que era un rango F y no un despertado de rango alto como él, el viejo se enfureció agarrando a Seon por la camisa. Él bramó, «¡Idiota estúpido! ¿Y qué? Si eres un rango F, nadie nace con un rango alto. Incluso si nacen, la probabilidad es muy rara. ¿Quieres renunciar a todo solo porque no eres uno de esos bendecidos?» Después de su explosión de furia, Day Order soltó al chico, suspirando. Le recomendó a Seon que dejara de quejarse y que pensara más en cómo podría usar su propio poder. Colocó la mano en el hombro del protagonista, aconsejándole, «Ese es tu poder. Entonces, tú eres quien más lo conoce. Necesitas romper tus límites y descubrir cómo crecer y usarlo». El protagonista comenzaba a emocionarse con el apoyo de Day Order, hasta que sintió al viejo apretar su hombro. El anciano bramó, «¿Entendiste, idiota? Si no descubres cómo usar tu poder, ya estás acabado». Mientras discutían, no se dieron cuenta de la aproximación de algunos animales que se camuflaban en la arena. Presionado por tanto tiempo por el viejo, el protagonista, al dar un paso atrás, vio las arenas a su alrededor elevarse. Intentando analizar su habilidad, Seon descubrió que podía controlar las arenas a hasta 5 metros de distancia. Seon dio un paso adelante, usando lo que aprendió para condensar la arena debajo de sus pies, evitando hundirse. Con sus pies no hundiéndose, corrió alegremente. «¡Está funcionando! ¡Mis pies no se hunden!».
A pesar de la alegría, Seon sintió que eso consumía mucha mana. No sería bueno usar tal habilidad por mucho tiempo. Entonces intentó concentrar la mana en sus piernas, cubriéndolas con arena. Dayorder escuchó, probó varias cosas diferentes y sintió una gran nostalgia. Oh, dulce juventud, intentar de nuevo y de nuevo. Sin duda es un privilegio de los jóvenes. Seon continuaba intentándolo incluso después de fallar. Dayorder sabía que era un rango F. Su poder bruto y control de mana eran, como máximo, rango D. Después de poder caminar sobre la arena, al intentar otra cosa, el protagonista corrió hacia Dayorder alegremente. «Viejo, mira, controlando la mana al tocar mis pies, caminar es mucho más fácil». Seon estaba tan alegre que se burlaba del viejo por no poder hacer lo mismo. Siendo tan molesto, Seon recibió un golpe en la cabeza, cayendo al suelo. Dayorder lo reprendió. «Deja de molestarme, niño irritante. No desperdicies tu energía o no podrás salir del desierto». Advirtiendo que no tenían tiempo, Dayorder le dijo que se levantara pronto. La conciencia de Seon, sin embargo, casi fallaba por el impacto, y no se levantó, incluso cuando el viejo lo llamó varias veces. Cuando despertó, Seon se preguntó dónde estaba. El anciano, a su lado, comentó: «Finalmente despertaste, idiota. He pasado por malos momentos gracias a ti, que me hiciste perder tiempo». Seon le dijo al viejo que se mirara. Ya estaba todo herido, al punto de no poder ayudar. Mientras hablaba, el viejo le lanzó un trozo de carne seca y le dijo que lo comiera. Mientras lo escuchaba hablar, inesperadamente, el viejo iba a contar la historia de su juventud. El anciano se sentía nostálgico al recordar. En aquel tiempo, aunque fueras débil o no tuvieras talento, la supervivencia no era un problema. Proteger a los débiles era considerado un acto de gran orgullo. ¿Puedes imaginar eso? Pero como sabes, el mundo cambió. Mientras el protagonista seguía comiendo, escuchó al viejo decir que esa podría ser una realidad normal para Seon, pero él mismo nunca había podido acostumbrarse a ella. Dayorder le advirtió que, si quería encontrar un final trágico pero cómodo, podía continuar así, pero si no quería, era hora de levantarse. El protagonista obedeció. Mientras se levantaba, preguntó cuántos años había vivido el viejo para tener tantos recuerdos. Dayorder, comiendo la carne seca, ni siquiera masticaba. Solo dejaba que se volviera blanda con la saliva antes de tragar. Parecía ser la forma correcta de vivir en un desierto donde el agua era escasa. El protagonista bufó internamente, tratando de imitar al viejo. En lugar de lidiar con el pescado, Dayorder parecía intentar enseñarle a pescar, aunque Seon nunca había visto un pez en su vida. El protagonista siguió junto al viejo cuando continuó el viaje, pidiendo otro trozo de carne seca. De repente, Seon estornudó. El frío de la noche en el desierto era mucho más helado de lo que imaginaba. Además del frío, Seon sufría de privación de sueño, ya que el viejo había pasado toda la noche hablando con su espada. Cuando Seon afirmó que tenía sed, preguntando si había agua en algún lugar, vio al viejo exprimir una camisa, dejando caer agua en su propia boca. El protagonista ajustó los dientes, maldiciendo por no haber dicho nada antes, creyendo que eso era sudor. Seon intentó lamer su propio cuerpo, hasta que el viejo lo llamó. Idiota. Mientras se quejaba de cómo lo llamaban, Seon fue instruido por el viejo a notar lo que estaba a su alrededor. El protagonista comenzó a sentir una vibración. Después de esa, una segunda. Antes de darse cuenta, ya estaban rodeados de monstruos. Eran hienas con cuernos, monstruos nocturnos. Dayorder preguntó a Seon si podría sobrevivir solo o si necesitaría ayuda. Mientras conversaban, las hienas comenzaron a rascarse los dientes, salivando, antes de cazar su cena. El protagonista sonrió ante la pregunta del viejo y extendió un dedo, apuntando a las hienas. «Si necesito ayuda, claro que no, porque voy a sobrevivir a mi manera». El protagonista controló las arenas para reunirse alrededor de su cuerpo. Al mismo tiempo, decenas de hienas corrieron en su dirección. Reuniendo las arenas, las afinó en la punta del dedo, disparando un proyectil de arena que derribó a una hiena. Luego, hizo crecer espinas a su alrededor, lanzando varias de ellas al aire. Aún así, las hienas no dejaban de acercarse, lo que lo ponía nervioso. ¡Malditas! ¿Cuántas de ustedes existen? El protagonista sintió el vacío en su pecho. Antes de ser devorado, acabaría exhausto por la pérdida de mana. Él intentó pensar en un plan en ese momento. El poder bruto no era lo que importaba. Era una manera de atacar eficientemente mientras gestionaba su mana. El protagonista siguió pensando en cómo lograría luchar usando poca mana. Sus pensamientos se interrumpieron cuando sintió que uno de los monstruos mordía su brazo. El protagonista se indignó. Dio un puñetazo a la hiena, apretando los dientes.
Vio su brazo adolorido lleno de mordeduras, pero fue gracias a esas mordeduras que pensó en algo. Las hienas continuaron corriendo en su dirección para atacar en grupo. Seon había tomado una decisión. Hacer un agujero era todo lo que necesitaba para derrotar a las bestias. Con un gesto de la mano, espinas de arena se levantaron. Con un único agujero hecho en la cabeza de los monstruos, los derrotó. El protagonista se rió ruidosamente, celebrando haber logrado derribar a varias hienas en una batalla. La mana estaba directamente ligada a su vida. Si entrabas en pánico y quemabas mana en exceso, tu final llegaría más rápido. Intentando ajustarse a los oponentes, Sion creó espinas de arena del tamaño correcto. Al otro lado, Day Order también era atacado por hienas. Una incluso consiguió morder su brazo, dejándolo furioso. «No voy a perdonar a un perro que muerde personas». Una sonrisa maliciosa apareció en la mirada del anciano. Seon se dio cuenta de que algo grande estaba por surgir. Levantando la espada de Jordan, gritó: «Voy a acabar con todos ustedes». Una energía oscura y crepitante explotó por el desierto sombrío, alcanzando los cielos y generando una onda de choque que empujó los cuerpos de las hienas lejos. Sion creó una barrera de arena para no ser golpeado. Mientras se quejaba, notó el gran agujero creado por el impacto del ataque. Se preguntó si The Order era realmente humano. El protagonista se advirtió a sí mismo que debía actuar con cuidado de ahí en adelante. Si algo salía mal, él sería enterrado junto a los enemigos. Mientras pensaba, escuchó algunos gruñidos. The Order montó una gran hiena. «Eres el líder, ¿verdad? Para un líder, estás llorando mucho». La hiena se enfureció con la burla de su cuerno. Rayos surgieron. Day Order se sorprendió al ver el campo de fuerza del animal y extendió la mano para tocar el cuerno de la bestia. Seon se asustó, pensando que el anciano estaría en peligro. Sin embargo, Day Order tomó el ataque con las manos desnudas. El protagonista casi pierde el sentido con tal giro de los acontecimientos. Con el rayo que lo golpeó, el anciano agradeció. «Gracias a esto, la atención sobre mis hombros se ha ido». Sorprendentemente, se despidió de la bestia. «Ahora que tu masaje ha terminado, adiós». Con un puñetazo, la gran hiena fue enterrada en las arenas. Seon se vio bañado por el rojo de las entrañas de la hiena, mientras trataba de evitar perder la cordura con el anciano loco. Seon usó la piel de una de las hienas para cubrir su cuerpo. Anunció que ya habían derrotado a todas. Le preguntó a Day Order si debían continuar. El viejo arrancó el cuerno de la hiena líder. Reveló que tenía muchos usos. Incluso tenía el atributo eléctrico. Si se refinaba bien, se convertiría en una hermosa arma. Lanzó una daga a Seon. El viejo advirtió que tendría que conseguir su propia comida, porque no sería fácil de ahí en adelante. Mientras cortaba la carne animal, The Order dio una buena lección de carnicero. Los músculos de una hiena cornuda son altamente tóxicos. Entonces, morirás si los consumes, pero la carne del flanco es segura. Al ver al joven mirarlo, Day Order advirtió que el sol pronto saldría, pidiéndole que se apurara. Seon miró el cuerpo de las hienas con algo de asco. Florence se apresuró, porque el sol ya aparecía en el horizonte. Con el viaje continuando, el protagonista silbaba mientras comía la carne seca. Llevaba a cuestas un trapo lleno de carne obtenida recientemente. A pesar de la sed, estaba bien alimentado. Caminar también se había vuelto fácil, gracias a su habilidad. Se unía a Day Order, provocando envidia. «Abuelo, me pregunto si te estás esforzando demasiado para tu edad». Day Order intentó darle un puñetazo para castigarle, pero, ya esperando eso, Seon evitó el golpe. Sin embargo, no pudo esquivar la espada que lo alcanzó y lo hizo caer. El viejo musculoso lo reprendió. «¡Tonto! Algunos de nosotros estamos agotándonos hasta la extenuación, y tú te haces el convencido solo porque tienes una maldita habilidad útil». El protagonista le sacó la lengua, afirmando que seguiría bromeando. También se quejó. «Ya tengo sed, y tú sigues arrojándome en la arena», preguntando qué estaban buscando al caminar tanto. El protagonista de repente sintió algo de humedad en el aire. Seon pensó que estaba loco. Sin embargo, el viejo también parecía haber sentido lo mismo. Miraron hacia el horizonte distante. El protagonista se preguntó si había algo allí, tal vez un oasis. La pareja continuó caminando, subiendo una montaña de arena. Seon estaba extremadamente feliz, porque habían encontrado algo extremadamente famoso en los rumores, un oasis. Ante ellos había un pequeño lago. El protagonista rápidamente bajó la pequeña montaña de arena, acercándose al lago. Quedándose atrás, Day Order se instaló la lengua, sabiendo lo que enfrentarían. El protagonista corrió hasta el agua y sumergió la cabeza. Cerró los ojos, sintiendo el frescor que contrastaba con el desierto ardiente. Mientras sentía una inmensa felicidad,
Seon abrió los ojos y vio un brillo de luz en el fondo del lago, acercándose rápidamente. Seon también comenzó a sentirse somnoliento hasta que escuchó al viejo gritar: «¡Despierta, cabeza hueca!». Orden corrió hacia Seon para intentar salvarlo. El lago ante ellos era mucho más profundo de lo que podía verse desde fuera, y en sus profundidades, una bestia marina abismal, con una antena luminosa en la cabeza, atacó con la boca abierta, preparada para tragarse al humano que bebía de su agua. Orden agarró al protagonista por la camisa, tirándolo hacia atrás. El gran bagre saltó fuera del lago, espirrando agua en todas direcciones. La orden fue rápida. Él saltó en dirección a la bestia. Mientras desenvainaba su espada, con un golpe afilado, hizo que el monstruo cayera de vuelta en el oasis. Seon miró hacia arriba, boquiabierto. Estaba sorprendido al ver, por primera vez, un arco iris creado por las salpicaduras de agua. Jordan lanzó el gran pez, enseñándole a Seon sobre él. Ese era un foguete. Utiliza la luz en la frente para atraer y devorar a sus presas. De repente, el viejo suspiró. Antes de que Seon pudiera ver, lo atacó con un puñetazo. Mientras Seon aún intentaba entender lo que había pasado, el viejo bramó: «¿Ya has olvidado todo lo que te enseñé? ¿Realmente piensas que eres un genio ahora? Después de adaptarse un poco a este lugar, idiotas como tú son los primeros en perder la vida en un desierto como este». El protagonista asintió, entendiendo su error. Entonces ordenó: «Quítale la piel». El protagonista idiotamente preguntó: «¿De qué quitar la piel?». Apretando los dientes, por tener que explicarlo todo de nuevo, Orden afirmó que un Fugord era un monstruo de rango C. La piel de su barriga era suave y elástica, perfecta para un abrigo. Por eso, debía quitar la piel del monstruo y hacer un abrigo. Confundido, el protagonista preguntó si el viejo necesitaba un abrigo. Orden pensó que volvería loco con tantas preguntas idiotas. Gritó en la cara del chico: «¡No! ¡Para mí! ¡Para ti, idiota! Te estás volviendo cada vez más tonto». Con las orejas adoloridas, el protagonista sonrió, disculpándose. Cuando se acercaron al Fugord, el viejo explicó que, aunque había cambiado bastante, aún se parecía a un pez que vivió en la tierra hace mucho tiempo. Creyendo que era la primera vez que Seon veía un pez, lo mandó a que lo examinara bien. Seon se sorprendió al escuchar que eso era un pez. Realmente era la primera vez que lo veía. Por eso, dejó una profunda primera impresión. Los peces son aterradores. Seon acercó la daga al cuerpo del pez, pero aunque presionó, no pudo perforarlo. Orden, acostado, comentó: «Estás rascándole la espalda. Este pez muerto puede volver a la vida, ya que lo estás rascando también». El protagonista chasqueó la lengua, pues eso era más difícil de lo que pensaba. De repente, tuvo una idea. Mientras intentaba mantener la concentración, controló la mana, imbuyendo en la daga, haciendo que la daga fuera más afilada. Logró cortar la piel del pez. Después de obtener la piel del pez, el protagonista cortó una de las escamas del pez para usarla como aguja. Luego, utilizó los tendones de la bestia como hilo de coser. Cuando terminó su trabajo, sus ojos brillaron de emoción. Pero pronto se dio cuenta de que el abrigo que hizo era completamente horrible. Cayendo de rodillas en depresión, incluso Orden se burló. «Convirtiste el pez en basura. Felicidades». Como tenía material suficiente, Seon intentó hacer un nuevo abrigo. Cuando llegó la noche, Seon finalmente terminó su nueva ropa, esta vez con muchos menos retazos. Después de fallar 8 veces, logró vestirse lo suficientemente bien para no sentir frío por la noche y protegerse del calor durante el día. De repente, Seon escuchó al viejo llamarlo. Sostuvo el abrigo como si fuera su propia vida. «¡No te voy a dar esto!». El viejo ordenó que dejara de hablar tonterías. Cargando una gran bola, le dijo a Seon que comiera. El protagonista se asustó, preguntándose qué era esa cosa asquerosa. Orden explicó que la bola gigante en su mano era la bilis del pez, un remedio precioso. Instruyó a Seon a comer todo, sin dejar ni un gramo atrás. «¿Y qué pasaría si no comiera?», preguntó Seon. El viejo se burló. «Bueno, te acabo». El viejo lanzó la bilis del pez a Seon. El protagonista comió rápidamente, masticando con fuerza. Después de dar las primeras mordidas, se dio cuenta de algo. Eso era como comer una nube. No se llenaba de ninguna manera. Mientras comía, consumiendo cada vez más, Seon terminó de comer y escuchó una voz. Idiota, hora de quemar». En la voz del viejo, que estaba asando un pez, había burla. Tan pronto como Seon preguntó qué quería decir con eso, sintió una llama dentro de su cuerpo. Seon sintió su cuerpo hervir. Llevó las manos a la garganta. Estaba perdiendo la capacidad de respirar. Sintió que su cuerpo no solo se calentaba, sino que su mana estaba volviéndose loco. La agonía era como tragar un sol. Mientras Seon continuaba gritando por el dolor interno, el viejo le ordenó resistir. Hablaba filosóficamente.
Todo aquí es como un oasis. Nada en la marea y desaparece, como si nunca hubiera existido. Así, el ciclo de la vida continúa. Mientras el viejo filosofaba, Seon caía al suelo, gritando y maldiciéndolo, pidiendo ayuda. El viejo solo lo miró antes de mandarlo a callar. Luego, yo iba a dormir. La noche pasó con Seon gritando todo el tiempo. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, despertó. ¡Te despertaste, idiota! El viejo apareció sobre él. El protagonista se asustó, casi saltando del miedo. Entonces, el viejo preguntó si había dormido bien. Sin embargo, Seon se había desmayado, no dormido. El viejo preguntó cómo estaba su cuerpo, y al verificar, Seon se sorprendió. Se sentía tan ligero como las arenas, sus músculos endurecidos y el control de mana mejorado. Probando el control de la arena, Seon se dio cuenta de que había crecido inmensamente en poco tiempo. Esto sucedió por la bilis del pez, explicó el viejo. Este es un remedio precioso encontrado por los viajeros del desierto. Reúne poder al enfrentar el sol y la arena. Su valor es mucho mayor que las piedras de mana. Felicitó a Seon, ya que la bilis funcionó muy bien para él. Seon, al descubrir que ese era un ítem precioso, preguntó por qué el viejo se lo dio. La respuesta fue obvia. Porque eres débil. Necesito que seas útil ya que estarás a mi lado. El protagonista agradeció, riendo al afirmar que se volvería más útil. Cierra la boca y come el pez. No nos vamos, ordenó el viejo. Hasta que comas el cohete entero, el sol estaba alto en el cielo. Habían pasado 4 días y todo el pez gigante se había convertido en solo huesos. Deordem llamó al chico para que se fueran, sonriendo. Seon se puso el abrigo, comenzando a liderar la caminata. La pareja fue atacada por tormentas de arena. Sin embargo, Seon lograba protegerse de ellas. Aprovechaba la carne seca mientras viajaban. Deordem enfrentaba la tormenta de arena como si fuera solo una brisa. No hablaba desde hacía días. Ya llevaban 2 semanas. El protagonista preguntó si el viejo sabía, al menos, el camino por donde tendrían que viajar. Al ser ignorado, Seon no vio al monstruo tumbado en la arena hasta que se erguió detrás de él. La hormiga gigante lo atacó, pero el joven no se asustó. La eliminó sin siquiera tener que mirarla, usando un palo de arena. Suspira y el protagonista seguía quejándose. ¿Cuánto tiempo más tenemos que andar? Oyó un ruido detrás de él y vio que la hormiga aún estaba viva. Con los pies en la arena, el protagonista la usó como sonar. Bajo la arena, sintió innumerables criaturas moviéndose. Se agachó, preparándose para atacar. En los últimos días, había aprendido que, si se retrasaba, el viejo lo castigaría. Al dar un puñetazo en la arena, Seon hizo que se moviera, revelando los diversos monstruos. Cuando todas las hormigas fueron reveladas, Seon empezó a señalar hacia ellas, murmurando «explosión». La arena debajo de las hormigas gigantes explotó, perforándolas. El protagonista volvió a caminar, disfrutando de la tormenta que había esparcido arena por todas partes. Sin embargo, cuando se dio cuenta, el viejo Deordem ya estaba lejos. Mientras Seon se quejaba, una de las últimas hormigas que había logrado sobrevivir empezó a chocar sus pinzas. Seon intentaba alcanzar al viejo, sin sentido de camaradería. Fue entonces cuando el joven, con un alcance de detección de solo 10 metros, sintió que el suelo temblaba. El protagonista siempre estaba en guardia, sin perder el foco en su entorno. Así, podía reaccionar de inmediato tan pronto como cualquier bestia mágica apareciera. Sin embargo, lo que Seon sintió en ese momento fue diferente. Lo que sintió existir debajo de las arenas se describía mejor como puro terror que como una simple bestia. Decenas de hormigas saltaron de las arenas alrededor de Seon. El protagonista no quería creer la cantidad de monstruos, que parecía un ejército masivo. El protagonista gritó al anciano, advirtiendo que había muchos monstruos. Deordem estaba lo suficientemente lejos como para estar a salvo. Se sentó en el suelo, solo observando. Seon decidió no depender más del anciano como si fuera un niño, especialmente al saber que Deordem ya debía haber sentido anticipadamente a los monstruos y no dijo nada. Usando su control, el protagonista creó espirales de arena como espinas gigantes para cumplir la misión. Él sonreía, adorando el desafío de enfrentar a los malditos insectos gigantes. Los espinos de arena atacaron a las hormigas. Ellas explotaron al tocar sus duras caparazones. Las hormigas desaparecieron en la nube de arena. Sin embargo, pronto una pasó por encima de ella, atacando a Seon. El protagonista evitó las garras del monstruo, saltando por encima de él. Seon bramaba de irritación. ¿Cuántos de esos malditos existen? ¿No tienen vergüenza de atacar en grupo? Las palabras de odio no funcionaron. Las diversas hormigas gigantes continuaron atacando en grupo, saltando sobre él. La arena revuelta cubrió toda el área donde ocurría la batalla. Después de desaparecer entre la arena, el protagonista creó un bloque sólido. Lo usó como una tabla para elevarse en el aire. Escapó, alejándose del hormiguero.
Ahora que había escapado, quería mantenerse en un lugar alto. Quería entender la situación antes de volver a luchar. Sin embargo, de repente, Seon sintió que lo estaban tirando. Las hormigas habían subido una sobre la otra hasta alcanzarlo en el aire. Seon pensó que eso solo podía ser una broma. No había forma de que los monstruos fueran tan inteligentes. El protagonista fue agarrado del pie. Las decenas de hormigas que habían subido una sobre la otra lo derribaron de vuelta al suelo. El protagonista sufrió heridas internas, tosiendo pesadamente. Caído en el suelo, manchó las arenas de rojo mientras tosía, temblando. Claramente, Seon miró hacia arriba, en dirección al anciano de Jordan. El anciano no lo ayudaría. Entonces, Seon sonrió como un loco. Es mejor que veas cómo voy a sobrevivir a esto, rodeado por las hormigas que iban a devorarlo. Seon lograba mantenerse sonriendo. Daeorder permaneció sentado, viendo la batalla. Le gustó la actitud del joven y lo analizó. Su habilidad es una bendición incomparable en este mundo que se ha convertido en un desierto. Probablemente debes estar lleno de ambición, pensando en regresar a Nova Seu y tomar el dominio de ese lugar, sin ni siquiera darte cuenta de que puedes ser la presa más valiosa. Si había algo que no había cambiado, incluso después del colapso del mundo, era la codicia de los tontos sedientos de poder y de las mentes rígidas. El poder de los despertados era el mayor de los poderes. No había nada que codiciaran más que su habilidad de control de arena. Mientras veía la lucha, Daeorder preguntó al joven distante: ¿Quieres volverte fuerte? ¿Quieres sobrevivir? Si has logrado sobrevivir hasta ahora como un ser débil, entonces ahora es el momento de sobrevivir como un despertado. Clavando la espada en el suelo, el anciano gritó: en este mundo loco, intenta sobrevivir hasta el final. La tragedia de hace 100 años había sido registrada como una brillante luz que cayó del cielo. Sin embargo, para aquellos que vivieron en esa época, el fuego y la destrucción que se desató eran mucho más que eso. Recuerdos desgarrados de las personas amadas eran todo lo que quedaba vívidamente para aquellos que sobrevivieron. Para Daeorder, sobrevivir significaba cruzar una línea interminable entre la vida y la muerte, cargando el peso de una vida. Volviendo a prestar atención a la batalla, el viejo se preguntó: ¿él no va a perder contra esos monstruos? Seon ya parecía haber enloquecido. Hablaba con las hormigas. ¿No pueden sentir que están todos jodidos? Las hormigas no atacaban, como si sintieran el peligro alrededor de Seon. Él había creado una esfera de alta presión con la arena. La arena giraba intensamente. El misil de arena fue disparado. La arena condensada viajó en dirección a los monstruos. Giraba con intensa presión. Con su poder amplificado decenas de veces, el misil de arena explotó. Seon celebró: este es el fin de todos ustedes. El joven se vanagloriaba intensamente por derrotar a los monstruos. A lo lejos, el viejo Daeorder podía ver la emoción del joven Seon. Él había creado diversos misiles de arena. Se quedó esperando. Ya había explotado varias partes del desierto. Todas las hormigas habían desaparecido. El protagonista celebró consigo mismo, bravejando: ¿viste eso, viejo? Acabé con todos esos bastardos. Fue en ese momento que sufrió un ataque por detrás. Otra hormiga había surgido, una que Seon no había sentido. Ella lo agarró con las garras, levantándolo. Seon sintió que sus poderes se debilitaban, como si estuvieran siendo cancelados. Era imposible que tales criaturas tuvieran una habilidad de nivel tan alto. Entonces, para él, solo podía ser veneno que estaba bloqueando su flujo de mana. Atrapado por el monstruo, Seon se negó a rendirse. «Malditos, ¿creen que voy a perder así?» Sin embargo, no logró liberarse y fue arrastrado por la hormiga. Al desmayarse, cuando el protagonista volvió a despertar, descubrió que estaba dentro del hormiguero. Varias cámaras sombrías le hacían ver solo el brillo de los ojos de las hormigas y escuchar algo arrastrándose en su dirección. El protagonista miró a un lado y descubrió larvas gigantes arrastrándose hacia él. Las larvas subieron sobre el protagonista para devorarlo. Las larvas clavaron sus mandíbulas afiladas en los brazos de Seon. A pesar de sentir dolor, no podía moverse. Su fin se estaba acercando. Con la mente debilitada, el protagonista estaba a punto de desmayarse una vez más, pero fue entonces que volvió a moverse, esmachando las larvas a su alrededor. Las hormigas que lo observaban se sorprendieron. Incluso débilmente, Seon continuó atacando las larvas, aplastándolas con las manos frenéticamente. Gritaba: «Incluso con mi vida pasando ante mis ojos, ninguna buena memoria me viene a la mente.
esto es muy injusto. Mi fin no será así, malditas hormigas. En ese momento, de las líneas presentes en el brazo de Seon, una segunda brilló intensamente. Arena explotó alrededor del protagonista. Cuando la controló, se creó una tormenta dentro del hormiguero, alertando a las hormigas y haciendo que parte del hormiguero colapsara. Seon una vez más creó los misiles de arena. Con los misiles listos, miró sus manos, sintiendo que su poder había aumentado, su rango había subido, el efecto del veneno había pasado. Y ahora, su estamina humana estaba de vuelta. La segunda marca en el brazo de Seon confirmaba que había evolucionado. Estaba impresionado con el poder y la cantidad de mana que poseía, ahora que había salido del rango F. Aún así, al mirar a un lado, vio a la gran hormiga madre, y ni siquiera había recibido un solo rasguño al ser golpeada. La marcha de la hormiga gigante sacudía todo el hormiguero mientras perseguía al protagonista. Seon intentaba ser rápido, lanzando misiles de arena para intentar detenerla. Los misiles lanzados por el protagonista cayeron nuevamente sobre la hormiga gigante, pero, además de hacerla retroceder levemente, no causaron ningún gran daño. Una vez más, el protagonista maldecía al monstruo, rasguñaba el suelo con los dedos, sintiéndose impotente por no poder derrotar a aquella cosa. Ya había atacado innumerables veces a la bestia y nunca había conseguido herirla. Intentó pensar en un método para pasar por la armadura impenetrable, sin romper o perforar la armadura. Seon pensó en un método para pasar por ella. Comenzó a controlar las arenas nuevamente, pensando en derribar al monstruo, aún con armadura. La arena controlada por Seon comenzó a envolver a la gran hormiga. Sin embargo, entre las mandíbulas y la boca de la hormiga, una esfera de luz surgió. Seon intentaba hacer que las arenas tragaran a la hormiga y, de alguna manera, se defendía con la esfera de energía. El protagonista se esforzaba al máximo. Sin embargo, aquella esfera de energía causaba daños a su cuerpo, principalmente a los oídos. Como un ataque de alta frecuencia, ondas sonoras lo atacaban constantemente. Poderosamente, también bloquearon las arenas que intentaban tragarse a la hormiga. Encarando al monstruo que había estado escondiéndose todo este tiempo, el protagonista lo desafió a ver quién perecería primero. Usando toda su energía, los ojos de Seon brillaban con un intenso dorado, color de arena. Rugió ferozmente, usando todo su mana. Sin embargo, fue en ese momento que sintió algo romperse. Seon no entendía lo que estaba sucediendo. Todo lo que sentía era su cuerpo caer en un vacío sombrío. Antes de que algo sucediera, Seon fue sostenido por el anciano, que se rió. «Vaya, eres demasiado débil». Al ver al chico a punto de desmayarse, intentó despertarlo. «Si te duermes aquí, tu rostro se volverá torcido». Al oír la provocación, el protagonista sonrió, feliz de ver al anciano. «Ya que estás aquí, te dejaré dar el golpe final». The Order sonrió al ver que el chico era tan ingrato, pero agradeció que no fuera tan inútil. Ya habiendo derrotado a la gran hormiga, explicó que era llamada hormiga Reina Lobo, un monstruo de rango C, más fuerte que el joven. El anciano elogió a Seon por no rendirse, incluso enfrentando algo tan fuerte. Por eso, merecía vivir. A pesar de toda la explicación, Seon ni siquiera pudo escuchar, ya que sus oídos estaban doliendo. Descubriendo el estado del joven, The Order le agarró de la camisa, colgado por el abrigo. El protagonista preguntó qué estaba haciendo el anciano. Di una orden. Él llevó hasta una esfera que estaba donde la hormiga reina había sido eliminada. La esfera brillaba como cristal. Curioso, el protagonista preguntó qué era eso. Como Seon no estaba escuchando, di una orden y escribí en la pared: «Huevo de la reina, cómelo y estará bien. Sabe a fresa». Seon no creyó que el anciano quisiera que comiera eso. Mirando el huevo de cristal, el protagonista se preguntó si realmente era comestible. Seon cuestionó a The Order si no se enfermaría, como le pasó cuando comió la bilis del pez gigante. El anciano dijo algo, pero Seon no podía oírlo por sus oídos reventados. Decidió comer ese huevo, ya que el anciano había ordenado, aunque no sabía qué era. ¿Una fresa? Esperaba que fuera algo bueno. Al tragar el huevo, el protagonista se levantó alegremente. ¿Qué es esto? ¡Es tan bueno! Antes de pedir más, Seon sintió un dolor intenso por todo el cuerpo. Espinas habían perforado su cuerpo de adentro hacia afuera. El dolor era suficiente para que alguien perdiera la cordura. Los huevos de la hormiga reina eran extremadamente tóxicos. Incluso una pequeña cantidad obligaba a los órganos internos de un cuerpo humano a invertirse y romperse violentamente. En otras palabras, cualquier persona que los consumiera tendría todos los órganos internos perforados y al revés, hasta enloquecer de dolor. Seon gritaba locamente,
¿Qué me hiciste comer? Day-Order se rascaba los oídos, quejándose del ruido. Es mejor que te acostumbres, porque para sobrevivir tendrás que comer muchas cosas locas. Seon no imaginaba cómo podría acostumbrarse a eso. Intentando aguantar, sintió su estómago revuelto y algo subiendo hasta su boca, lo que le llevó a vomitar, manchando el suelo de rojo. Con eso, el dolor interno cesó. El protagonista saltaba alegremente, recuperándose del dolor. Al curarse por completo, Seon, que pensó que finalmente podría confiar en alguien, se preguntó si era idiota por hacerlo. Fue después de celebrar efusivamente que Seon se desmayó una vez más. El anciano se acercó al cuerpo de la reina hormiga e insertó la mano dentro de su cuerpo. Buscó algo y al encontrarlo, lo sacó. Di una orden. Sonrió alegremente. René, como se esperaba, la piedra de mana de un monstruo está en un nivel completamente diferente al de las piedras minadas. Hicimos una gran suerte. The Order estaba satisfecho, pues incluso el cuerpo de la hormiga parecía útil, así que decidió llevarlo consigo. La espada Cryon, al lado del anciano, exhaló una energía repentinamente. Dio una orden y miró como si entendiera lo que quería decir. Está bien, lo sé, pero no hay otra opción, ¿verdad? Si eres débil, es destino encontrar tu final más temprano que otros. Miró el cuerpo de Seon y lo ignoró, yéndose hasta detenerse levemente y avisar al chico. Ya entendiste lo que estoy diciendo, ¿no? ¡Vamos! No tenemos mucho tiempo. Cuando Seon despertó, se encontró con el viejo mirándolo de cerca. Asustado, explotó las arenas como un ataque. ¡Dediqué orden! No le pasó nada. Solo sacó la arena de su ropa. ¡Qué chico grosero! ¿Por qué me lanzas esa arena, mocoso? Al ver decenas de mílices de arena alrededor de Seon, Jordan se sorprendió, porque el chico ahora era mucho más poderoso. Seon lanzó todas las esferas de arena contra Jordan, desquitándose de su ira, aunque, al final, el viejo era demasiado fuerte para ser afectado por sus ataques. Y, levantándose, el protagonista continuó atacando al controlar la arena del hormiguero. ¿Por qué hiciste eso conmigo? Los ojos de Seon brillaban con una luz intensa. Su expresión era la de alguien descontrolado. ¡Nunca te perdonaré! Seon controló la arena para cortar las estalactitas del techo del hormiguero. Los trozos de piedra se desprendieron, cayendo sobre Day-Order. Habiendo usado su poder, Seon jadeó levemente cansado avisando, «Y por eso no debiste haberme traicionado». En ese momento, la voz del viejo Day-Order resonó. «¿Qué estás haciendo, cabezón?» Apartando todas las piedras, el viejo se reveló intacto. Explicó que el huevo de la reina era un ingrediente que afectaría su cuerpo, pero no debería ser tan malo como para enloquecerlo. Recuperándose, el protagonista estaba sorprendido de que Day-Order no había sufrido ni un rasguño. El viejo suspiró, preguntando por qué iba a envenenar a Seon cuando podría eliminarlo sin pasar por toda esa dificultad. Al final, el protagonista se dio cuenta de que el viejo tenía razón. Como Seon aún no había entendido qué había comido, el viejo explicó, «El huevo de la hormiga reina es un veneno mortal que retuerce tus entrañas, pero, por otro lado, también extrae las impurezas y los residuos de todos los rincones de tu cuerpo. Puede ser un veneno mortal o un remedio divino, dependiendo de cómo se use. Ese huevo expulsaba las impurezas del cuerpo de quien lo comía y llenaba esas áreas con mana». Preguntó al joven si no sentía que se había vuelto más fuerte. Cuando lo atacó, el protagonista había triplicado la intensidad de sus caminos de mana. Mirando al viejo, el protagonista corrió hacia él, abrazándolo mientras lloraba. «Lo siento mucho por dudar de ti. Debo haber perdido la cabeza. No sé qué me pasó». Day-Order no se preocupó tanto. Sí, cabeza hueca. Entendí. Entonces, apártate. No quiero el abrazo de otro hombre». Seon seguía llorando, habiendo vuelto a escuchar. Estaba muy feliz de haber sido curado por el huevo que el viejo le mandó comer, y Day-Order aún no creía que un joven tan grande estuviera llorando. El viejo de la gran espada sabía que el joven realmente podría no haber sobrevivido. Había sobrevivido justamente por ser fuerte. Seon sería inútil si no se volvía más fuerte rápido, pero Day-Order se advirtió a sí mismo por haber apostado su vida. Después de que todo se resolviera, él agarró a Seon, colocándolo debajo del brazo. «¡Vamos!». El protagonista preguntó por qué lo agarraba nuevamente. El viejo sonrió maliciosamente y señaló hacia arriba. «Nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, vamos por el camino más rápido». El protagonista comenzó a sudar desesperadamente en el desierto. Pequeños escorpiones vagaban tranquilamente, hasta que el suelo debajo de ellos explotó. La cima del hormiguero fue abierta por donde Day-Order apareció, sujetando a un joven debajo del brazo,
mientras reía a carcajadas. Te dije que sería más fácil así. Seon solo quería que el viejo se moviera como personas normales. El viejo reveló por qué necesitaban ser rápidos. No fui yo quien durmió durante 4 días seguidos, bromeó. Tienes un cuerpo tan frágil. ¿Cómo vas a cazar a alguien así? En ese momento, el viejo notó algo. Seon se dio cuenta de que algo estaba mal, pues nunca había visto al viejo sorprendido. Miró en la dirección a la que el viejo miraba. Deyordem, volando por el cielo, sobrevoló una gigantesca tortuga de piedra. A pesar de estar a kilómetros de distancia de la tortuga, era tan grande como una ciudad, de tal manera que podían verla claramente. Deyordem maldijo, nos dio un respiro. ¡Maldición! Esa es la fortaleza móvil Archelon. El viejo explicó que aquella era una tortuga monstruo de rango B, una bestia cuya estadística de defensa superaba incluso a los monstruos de rango A. Las personas modificaban el caparazón de la tortuga, la dominaban y la utilizaban como montura. Seon casi enloqueció al descubrir que tales tortugas se convertían en la mascota de alguien. Seon levantó la cabeza, con la boca abierta. La tortuga había reducido rápidamente la distancia. Con la bestia gigantesca cerca de ellos, Deyordem comentó: «El mundo es vasto. Incluso hay quienes pueden montar un monstruo así». La gran tortuga Archelon pareció mirar a los dos en el suelo del desierto. El viejo mandó a Seon que le echara un buen vistazo. De repente, de la Archelon, alguien saltó, aterrizando ante Seon y Deyordem. La persona que apareció comentó: «Mira quién es». No estaba seguro, ya que estaba muy lejos, pero realmente eres tú. El protagonista, con miedo, comenzó a controlar un poco de arena, hasta que el viejo le dijo que dejara de enloquecer. El viejo ante ellos tenía una gran barba y un monóculo, dándole una apariencia mucho más anciana. Con su boca desdentada saludó: «¿Cuánto tiempo sin verte, Deyordem?